Mi hijo Tomás se atrevió a exigir la herencia de su padre, 1.200 millones de euros, mientras Ricardo apenas descansaba en su tumba. Sentí una indignación profunda. Él creyó que no había vuelta atrás. Pero Ricardo ya lo sabía todo. Y me dejó un poder inimaginable. Ellos lamentarán sus palabras y sus acciones. No creerán lo que hice a continuación. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Elena Bosch. Tengo 68 años. Llevo toda una vida en Barcelona, una ciudad que mi Ricardo amaba con el alma. Juntos, hombro con hombro, levantamos Naviera Bosch desde cero. Pensé que con mis hijos criados y mi Ricardo a mi lado, mi vida estaría completa. Creí que nada más podría sorprenderme de verdad. Pero la vida, ya ve usted, siempre guarda una última jugada. Una que te desarma por completo. El día que supe que mi hijo ya no merecía el legado de su padre no fue cuando Ricardo exhaló su último aliento. Eso sucedió tras una brutal batalla de 8 meses contra el cáncer. No fue durante los 45 años de nuestro matrimonio, cuando Ricardo construyó su imperio de Naviera Bosch de la nada, con sudor y sacrificio, mientras Tomás, nuestro único hijo, disfrutaba de los frutos sin entender jamás el verdadero valor de aquello. No. Fue en un momento mucho más sencillo. Mucho más doloroso. Fue cuando me quedé sola junto al ataúd de caoba de mi esposo. La lluvia caía con fuerza. Golpeteaba el toldo verde que habían puesto en el cementerio de Barcelona. Yo con mis 68 años, con el corazón apretado, miré fijamente la silla vacía. Esa silla vacía era donde debería haber estado nuestro Tomás. Él había dicho que intentaría llegar a tiempo para el entierro. Intentaría. Qué palabra tan fácil, ¿verdad? Señora Bosch, susurró Laura, la asistente ejecutiva de Ricardo durante 20 años. Sus ojos estaban enrojecidos, hinchados. Me apretó la mano con una compasión que me atravesó el alma. Parece que la celebración de cumpleaños de Victoria se alargó. Una celebración de cumpleaños. Solo el pensarlo me helaba la sangre. Una fiesta mientras su padre, el hombre que le había dado absolutamente todo, era descendido a la fría tierra catalana. Sentí una punzada tan aguda que casi me doblegó. Asentí, mi rostro era una máscara de dignidad. Pero por dentro se gestaba un huracán. Un huracán de rabia y un dolor que no creí poder soportar. El director de la funeraria me miró. Su mirada era inquisitiva. Claramente se preguntaba si debíamos esperar un poco más. A ver si el hijo, el único, hacía acto de presencia. Los demás dolientes, cientos de empleados de Ricardo, asociados de negocios, amigos. Todos se removían incómodos. Eran testigos. Testigos silenciosos del último insulto. El insulto final de un hijo a su padre. Proceda, dije. Mi voz salió firme. Firme a pesar del temblor que sentía en lo más profundo de mi corazón. Era una decisión. Dura. Pero una decisión al fin. Mientras el sacerdote pronunciaba palabras que se difuminaban en mi profunda pena, mi mente, ya sabe, se fue lejos. Se desvió hacia una conversación que Ricardo y yo habíamos compartido apenas unas semanas antes de su partida. Él, antes un hombre de porte imponente, ahora estaba tan delgado, tan frágil por la enfermedad. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Agudos. Llenos de esa inteligencia que había convertido a Naviera Bosch en una empresa de casi 1.200 millones de euros. No está preparado para esto, Elena, Ricardo me había dicho. Su voz sonaba áspera. Era por los tubos, los que le habían quitado hacía poco. Quizás nunca lo esté. Tiene 42 años, Ricardo, yo había argumentado. Era más por costumbre que por una convicción real. Había pasado décadas defendiendo a Tomás ante su padre. Un instinto de madre, ¿sabe usted? Uno que nunca pude superar. Ya se hará cargo cuando llegue el momento. Verás como sí. La risa de Ricardo, esa risa que tanto amé, se disolvió entonces en un ataque de tos. Cuando se recuperó, extendió la mano. Buscó la carpeta que su abogado había dejado sobre la mesita de noche. Por eso he hecho provisiones. Dijo. Su voz era apenas un susurro. La decisión final será tuya, Elena.
Tú sabrás qué hacer cuando llegue el momento. Y ahora, en ese cementerio de Barcelona. Observando cómo el ataúd de mi amado Ricardo descendía. Sin que Tomás estuviera allí para despedirse. Sin un último adiós. Finalmente entendí. Finalmente comprendí lo que él había querido decirme. Y finalmente supe lo que tenía que hacer. El recibimiento en nuestro ático exclusivo, allí en el corazón de Barcelona, fue un asunto sombrío. Las luces del crepúsculo se filtraban por los ventanales, bañando las caras de los asistentes. Asociados de negocios. Compartían historias de la brillantez y la generosidad de Ricardo. Historias que me hacían sentirlo tan presente y tan ausente a la vez. Yo me movía entre ellos como un fantasma, aceptando condolencias con una gracia ensayada. Mi mente, sin embargo, estaba pegada al teléfono. No había mensajes de Tomás. A las 6:27 de la tarde, 4 horas después de que el funeral hubiese terminado, el ascensor sonó. Tomás entró. Su traje de diseñador estaba impecable. Ni una arruga. Victoria se aferraba a su brazo, llevaba un vestido, demasiado festivo para la ocasión. Un rojo quizás. Ninguno de los dos parecía apropiadamente afectado por el dolor. Madre, dijo Tomás. Me besó la mejilla con una eficiencia fría. Lo siento. No pudimos quedarnos más en el servicio. La fiesta de Victoria estaba planeada desde hacía meses. ¿Entiendes? Miré a mi hijo. El chico de oro de Ricardo. Tenía la mandíbula fuerte de su padre. Pero ninguno de su carácter. Lo vi claramente. Quizás por primera vez. Como un cristal que se rompe y te muestra la verdad desnuda. La lectura del testamento es mañana a las 10 de la mañana, dije. Mi voz estaba desprovista de la calidez que siempre le había reservado. El abogado de Ricardo insiste en que todos los beneficiarios estén presentes. Sobre eso, dijo Tomás. Bajó la voz. Se acercó a mí como si fuéramos cómplices de algún secreto. Victoria y yo esperábamos volar a Baqueira Beret esta noche. No podemos arreglar los trámites la semana que viene. Detrás de él, Laura, la fiel Laura, suspiró suavemente. Varios de los amigos más antiguos de Ricardo se voltearon. No podían presenciar tanta indiferencia. Tanta desvergüenza. No, Tomás. No podemos. Un hielo se había instalado en mis venas. Sentí frío. Esté allí o las consecuencias serán significativas. Un atisbo de incertidumbre cruzó su rostro. Nunca había escuchado ese tono de su madre. Nunca. De acuerdo, cambiaremos nuestro vuelo. Dijo. Mientras se daban la vuelta para irse sin molestarse en hablar con ninguno de los dolientes que sí se habían quedado para honrar a Ricardo, vi a Victoria. Observaba la colección de jarrones antiguos que Ricardo había pasado décadas curando. Los miraba con los ojos entrecerrados. Sin duda, calculaba su valor. Pensaba en dinero. Más tarde esa noche, sola. Sola en el dormitorio que había compartido con Ricardo durante más de 4 décadas. Abrí la caja fuerte. Estaba oculta detrás de su retrato. Dentro encontré el sobre. El que él me había instruido leer después del funeral. Mis manos temblaron al romper el sello. Mi querida Elena, comenzaba su carta. La caligrafía de Ricardo. Perfecta. Si estás leyendo esto, 2 cosas han sucedido. Yo he dejado este mundo y Tomás finalmente te ha mostrado quién es realmente. Nunca quise romper tu corazón al decir esto, Elena. Pero nuestro hijo no es el hombre que criamos. Las lágrimas empañaron mi vista mientras leía las últimas instrucciones de Ricardo. La provisión en el testamento. La elección que me había dejado. El poder para asegurar que Tomás nunca se beneficiara de un padre al que no se había molestado en enterrar. Tomarás la decisión correcta. Elena. Siempre lo haces. Concluyó la carta de Ricardo. El amanecer se abría sobre el mar Mediterráneo. Un sol dorado bañaba nuestro dormitorio. Entonces tomé mi decisión. Tomás aprendería mañana que las acciones y las ausencias tienen consecuencias. Lo sabrá, susurré a la habitación vacía. A mi esposo, que ya no estaba a mi lado.
La sala de conferencias con sus paneles de caoba, en la oficina de Garrido y Asociados. Estaba en silencio. Un silencio pesado, cargado de expectativas. Ramón Garrido, abogado de Ricardo y amigo nuestro desde hacía 30 años, se ajustó las gafas de lectura. 10 personas nos sentábamos alrededor de la enorme mesa. Estábamos yo, por supuesto. Tomás y Victoria, sentados juntos. Margarita, la hermana de Ricardo, con su rostro serio. Nuestra Carlota, la hija de Tomás de su primer matrimonio. 2 ejecutivos de Naviera Bosch. El director de la Fundación Benéfica de Ricardo. Y un asociado legal de Ramón. Tomás miraba su reloj. Una y otra vez. Sin esfuerzo alguno por ocultar su impaciencia. Victoria, por su parte, se deslizaba por su teléfono bajo la mesa. Sus uñas, recién pintadas, hacían un clic suave en la pantalla. A su lado, Carlota, nuestra Carlota de 22 años. Sus ojos estaban enrojecidos. Era por el dolor, un dolor genuino. A diferencia de su padre, ella había visitado a Ricardo regularmente durante su enfermedad. Le leía cuando sus ojos se volvían demasiado débiles para sus queridas biografías históricas. Antes de empezar, dijo Ramón. Su voz era grave. Quiero expresar mis más profundas condolencias, Elena. Ricardo no era solo mi cliente, sino mi querido amigo. Asentí. Me aferré al pañuelo que Ricardo me había regalado en nuestro 40º aniversario de bodas. Gracias, Ramón. Por favor, proceda. Ramón abrió el grueso documento que tenía delante. Este último testamento y últimas voluntades de Ricardo Jaime Bosch comenzó, estando en pleno uso de sus facultades mentales y corporales en el momento de su creación, hace 6 meses, representa sus deseos finales para la distribución de su patrimonio. Un patrimonio valorado en aproximadamente 1.200 millones de euros. La cabeza de Victoria se levantó de su teléfono. Con un chasquido. Tomás se enderezó en su silla. Sus ojos, ahora sí, atentos. Resumiré las disposiciones estándar, continuó Ramón. El ático exclusivo en el corazón de Barcelona y la villa de verano en la Costa Brava se le legarán a Elena Bosch. Junto con todos los efectos personales y una transferencia inmediata de 50 millones de euros. Tomás asintió. Un gesto impaciente. Esto era lo esperado, pensó él. Las acciones con derecho a voto de Naviera Bosch se distribuirán de la siguiente manera. Ramón hizo una pausa. Me miró brevemente. Luego continuó. A Tomás Bosch, hijo del difunto, con la condición de la cláusula de comportamiento ético y respeto filial en la página 27, sección B. ¿Qué cláusula de carácter moral? Tomás interrumpió. Frunció el ceño. Era su primer signo de verdadera inquietud. Ramón hojeó las páginas metódicamente. La cláusula dice lo siguiente: el legado a mi hijo Tomás está condicionado a la exclusiva discreción de mi esposa Elena en cuanto a su conducta durante mis últimos días y los arreglos de mi funeral. Si Elena considera que su comportamiento fue irrespetuoso, negligente o inapropiado, podrá invocar esta cláusula para redirigir su herencia, según se describe en el plan de distribución alternativo C. La sangre se fue del rostro de Tomás. Se puso pálido. Eso no puede ser legal. Le aseguro que sí lo es, Ramón respondió con calma. Su padre lo hizo revisar por 3 equipos legales distintos. Los tribunales han mantenido constantemente las cláusulas de comportamiento ético cuando están claramente definidas, como esta lo está. Victoria agarró el brazo de Tomás. ¿Qué significa esto? Ramón me miró. Señora Bosch, ¿desea invocar la cláusula de comportamiento ético y respeto filial? Todos los ojos se volvieron hacia mí. En ese momento vi 42 años. 42 años de excusar el comportamiento de Tomás. Vi las fiestas familiares perdidas. La falta de respeto hacia su padre. La gradual priorización de los deseos extravagantes de Victoria sobre las necesidades familiares. Y finalmente, la silla vacía en el funeral de Ricardo. Mientras Tomás asistía a una fiesta. Sí, dije. Mi voz era inquebrantable. Invoco la cláusula. Tomás saltó de su asiento. Madre, no puede ser en serio. Dejaste el funeral de tu padre para asistir a una fiesta, Tomás, dije. Con una voz tranquila.
pero llena de una determinación férrea. No pudiste dedicar un día. Solo un día para despedirte apropiadamente del hombre que te dio todo. Era la celebración del cumpleaños número 40 de Victoria. Teníamos invitados volando desde Europa. Costó una fortuna. Su voz se elevaba con cada excusa. Y eso, dije, era más importante que enterrar a tu padre. Carlota se cubrió la boca. Sofocó un sollozo. La crueldad de su padre era demasiado para ella. Ramón se aclaró la garganta. En caso de invocarse la cláusula, el plan de distribución alternativo C dispone que la herencia de Tomás Bosch se redistribuya de la siguiente manera: 30% a la Fundación Ricardo Bosch para la oportunidad educativa. 30% a Carlota Bosch. 30% a la mejora de la pensión de los empleados de Naviera Bosch. Y 10% a Elena Bosch para que lo distribuya a su discreción. El rostro de Victoria se contorsionó de rabia. ¿Lo planeasteis? Esto es manipulación de ancianos. La única manipulación, Ramón interrumpió con firmeza, fue la cuidadosa planificación legal de Ricardo para proteger su legado precisamente de esta actitud. Tomás se desplomó en su silla. Estaba en estado de shock. Así que no recibo nada. 40 años como su hijo y no recibo nada. Recibiste todo lo que un hijo podría desear, respondí. Mi corazón se rompía, a pesar de mi resolución. Un padre que te amó. Que construyó algo para ti. Que no quería nada más que tu respeto a cambio. Esto es ridículo. Tomás farfulló. Lo impugnaré. Lucharé contra esto en los tribunales. Estás bienvenido a intentarlo, dijo Ramón. Con su voz serena. Pero Ricardo anticipó esa respuesta. El testamento incluye una cláusula de no impugnación. Cualquier beneficiario que impugne el testamento pierde incluso las mínimas provisiones otorgadas en otras partes. ¿Qué mínimas provisiones? Tomás exigió. Ramón pasó una página. Su padre le dejó su primer escritorio. La mesa de cartas plegable donde escribió su plan de negocios. Y su colección de libros sobre ética empresarial. En cualquier otra circunstancia, la ironía habría sido cómica. Ahora solo se sentía trágica. Victoria se levantó abruptamente. Nos vamos. Tomás, llama a Serrano. Necesitamos un abogado que realmente luche por nosotros. Salió furiosa. Ni siquiera se molestó en cerrar la puerta tras de sí. Tomás la siguió. Se detuvo en el umbral. Me miró. Nunca te perdonaré esto, madre, dijo. Su voz era fría. Llena de una furia que me caló hasta los huesos. Después de que se fueron, Ramón continuó leyendo las provisiones restantes. Carlota recibiría su parte en un fideicomiso estructurado. La fundación benéfica se centraría en becas para jóvenes desfavorecidos. Las mejoras en las pensiones de los empleados asegurarían la estabilidad de aquellos que habían ayudado a construir el sueño de Ricardo. Cuando terminó la lectura y los demás se marcharon, Carlota se quedó. Se acercó y se sentó a mi lado. Abuela, susurró. Tomó mi mano. Lo siento mucho por papá. El abuelo se merecía algo mejor. Apreté sus dedos. Tu abuelo te quería mucho, Carlota. Vio en ti lo que había esperado ver en tu padre. Mientras salíamos juntos de la oficina, sentí una mezcla extraña. Sentía el corazón roto y al mismo tiempo, una resolución inquebrantable. Ricardo me había dado el poder de tomar esta decisión. Sabía el dolor que me causaría. Pero también había sabido que elegiría correctamente. Por difícil que fuera. Me detuve en el vestíbulo. Una extraña compulsión me invadió una vez más. Si esta historia resuena con usted, o si ha tenido que tomar decisiones difíciles por el bien de su familia, me encantaría leer sus pensamientos. ¿Cree que las lecciones más duras son las que más nos enseñan? Comparta su opinión en los comentarios y suscríbase para seguir el desenlace de esta batalla por el legado de Ricardo. La semana que siguió a la lectura del testamento se desarrolló como una guerra. Una guerra cuidadosamente orquestada. Tomás lanzó su ofensiva de inmediato. Me llamó 17 veces solo el primer día. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz.
Después escuché los mensajes. Evolucionaron. De la rabia inicial, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propio hijo? Pasaron al regateo, podemos arreglar algo, madre, y luego a amenazas apenas veladas. No te gustará lo que pase si no arreglas esto. La táctica de Victoria fue más directa. Apareció en mi ático sin avisar. El portero se disculpó. Dijo que ella había alegado una emergencia familiar. La encontré en el salón. Examinaba la colección de relojes antiguos de Ricardo. Con una avaricia indisimulada. Victoria, dije. Me quedé en el umbral de la puerta. No es un buen momento. Nunca es un buen momento para descubrir que te han desheredado, ¿verdad? Respondió. Dejó un reloj de bolsillo de platino. Valía más que la mayoría de los coches. Elena, ambas sabemos que esta situación puede resolverse fácilmente. Levanté una ceja. Ah, sí. ¿Lo sabemos? Estás molesta por el funeral. Lo entiendo. Su simpatía ensayada se sentía como aceite sobre el agua. Fría. Resbaladiza. Tomás debería haberse quedado más tiempo. Asumo toda la responsabilidad. Después de todo, era mi fiesta. Ella hizo un gesto con la mano, despectivo. Ricardo ya no estaba. El funeral era solo una formalidad. En ese momento vi exactamente lo que Ricardo había visto. Hace años. Cuando conoció a Victoria por primera vez. La ambición calculadora detrás de esa pulcra fachada. Mi hijo había elegido mal a su compañera. Pero esa, al fin y al cabo, había sido su elección. Victoria, el testamento refleja los deseos de Ricardo, no los míos. Simplemente los honré. Su fachada se resquebrajó. Esto es absurdo. Tomás es su único hijo. Ser un hijo es más que biología, le respondí. Es presencia. Respeto. Amor. Cosas que Tomás retuvo incluso cuando Ricardo se estaba muriendo. Los ojos de Victoria se entrecerraron. Podemos impugnar esto. Arrastrarlo por los tribunales durante años. ¿Es eso lo que quiere para el legado de Ricardo? Un espectáculo público. La ropa sucia de la familia aireada para que todos la vean. Si ese es el camino que Tomás elige, que así sea. Ella buscó su bolso. Un bolso Hermès de 28.000 euros. Uno que Ricardo le había regalado la Navidad pasada. Se arrepentirá de esto, Elena. Tomás no es el único que puede tomar decisiones difíciles. Después de que ella se fue, me hundí en el sillón favorito de Ricardo. El agotamiento me invadió. Nuestro ático, antes lleno de la risa estruendosa de Ricardo y su energía inagotable, se sentía cavernoso en su ausencia. Recogí la foto enmarcada de su escritorio. Tomás a los 10 años. Sentado orgullosamente en la proa del primer buque comercial de Ricardo. Padre e hijo. Radiantes. Con gorras de capitán a juego. ¿Dónde lo perdimos, Ricardo? Susurré a la habitación vacía. La mañana siguiente trajo otra visita sorpresa. Carlota estaba en mi puerta. Llevaba una caja de mis pasteles favoritos. Su expresión era una mezcla de determinación y ansiedad. Abuela, espero que esté bien, que haya venido. Papá ha estado difícil desde la lectura del testamento. La hice pasar. Siempre eres bienvenida aquí, cariño. Con el té me reveló el caos que se había desatado en casa de Tomás y Victoria. Están hablando de vender la casa, su colección de arte, incluso las joyas antiguas de mamá que se suponía que algún día serían mías. Me dijo Carlota. Victoria no para de decir que de repente están sin Blanca por tu culpa. Negó con la cabeza tristemente. Tu padre gana 1 millón de euros anuales como director regional de Naviera Bosch. Ese puesto sigue siendo suyo. Ricardo nunca quiso dejarlo en la indigencia. Solo quiso asegurar que el legado de la empresa estuviera protegido. Ellos no lo ven así, abuela, dijo Carlota. Se están reuniendo con abogados. Hablan de influencia indebida y de tu estado cognitivo. Victoria sugirió que estabas demasiado afectada por el dolor para tomar decisiones racionales. La ironía no se me escapó. ¿Y tú qué piensas, Carlota?
Mis ojos, tan parecidos a los de Ricardo, se encontraron con los suyos. Firmes. Creo que el abuelo sabía exactamente lo que hacía. ¿Y tú también? Esa tarde Ramón me llamó para informarme. Tomás efectivamente había presentado la documentación preliminar impugnando el testamento. Afirma que estás emocionalmente comprometida por el dolor y que Ricardo estaba bajo medicación que afectó su juicio cuando se actualizó el testamento. Ambos esperados, respondí. ¿Y tu valoración, Ramón, cuál es? Su caso es débil. Tenemos vídeo de Ricardo explicando su razonamiento. Certificados médicos de competencia. Y múltiples testigos. Pero el litigio siempre es impredecible y caro. Ricardo me dejó bien preparada para esta lucha, le aseguré. Los días siguientes trajeron otro acontecimiento. Empleados de Naviera Bosch, desde trabajadores del muelle hasta ejecutivos, comenzaron a enviar tarjetas. Venían con comida. Llamaban para ofrecer su apoyo. Habían oído rumores del desafío de Tomás y querían que supiera que estaban con la visión de Ricardo. Su marido salvó a mi familia cuando siguió pagándome el sueldo durante mi tratamiento contra el cáncer, dijo Marco, un gerente de envíos con 30 años de antigüedad. Nunca olvidamos ese tipo de liderazgo. Fue durante esta efusión de apoyo cuando descubrí el último regalo de Ricardo para mí. Su asistente ejecutiva, Laura, me entregó un sobresellado. Ricardo le había instruido que lo guardara, hasta que Elena necesite recordar por qué está luchando. Dentro había una carta y una pequeña llave. La carta decía simplemente, para cuando Tomás fuerce tu mano, unidad de almacenamiento 447. Todo mi amor, siempre. El almacén tenía control de clima. Se usaba principalmente para los archivos de negocios de Ricardo. La unidad 447 contenía un solo objeto. Una cámara de vídeo conectada a un televisor. Una nota adhesiva en la pantalla decía, pulsa play. El rostro de Ricardo llenó la pantalla. Sano y fuerte. Grabado antes de su diagnóstico. Hola, mi querida Elena, comenzó. Si estás viendo esto, entonces Tomás ha elegido su camino. Y tú has honrado mis deseos a pesar del dolor que te está causando. Las lágrimas me corrían por la cara. Ricardo describió las pruebas que había estado reuniendo durante años. Documentación de la mala gestión de Tomás de los recursos de la empresa. Su ausencia en reuniones críticas. Informes de ejecutivos preocupados. Un expediente completo. Apoyaba la difícil decisión que habíamos tomado. No pude soportar mostrarte esto mientras vivía, continuó Ricardo. Siempre quisiste ver lo mejor en nuestro hijo. Pero necesitaba proteger lo que construimos. No solo por la riqueza, sino por las miles de familias que dependen de que Naviera Bosch haga negocios de la manera correcta. Cuando el vídeo terminó, Ricardo miró directamente a la cámara. Mantente fuerte, mi amor. Recuerda que a veces lo más amable que podemos hacer por nuestros hijos es pedirles cuentas. Incluso cuando nos rompe el corazón. Salí de la unidad de almacenamiento con una renovada determinación. La sabiduría de Ricardo me fortalecía para la batalla que se avecinaba. Esa tarde, mientras contemplaba el horizonte de Barcelona desde nuestro, ahora mi, ático, sentí una compulsión familiar. Los papeles legales llegaron un martes por la mañana. Entregados por un mensajero de rostro severo que no pudo mirarme a los ojos. 56 páginas de alegaciones. Mi estado mental deteriorado. La confusión de Ricardo inducida por la medicación. Y lo más doloroso, afirmaciones de que yo había manipulado a mi esposo moribundo contra nuestro único hijo. Por celos. Celos de la relación de Tomás con Victoria. Dejé los documentos sobre el escritorio de Ricardo. Ahora era mío. Llamé a Ramón de inmediato. Han ido a lo nuclear, dijo, después de que le describí la presentación. Esto ya no es solo impugnar el testamento. Están atacando tu capacidad. Tu carácter. Y tu matrimonio. Todo para evitar admitir que Tomás no pudo dedicar un día a enterrar a su padre, respondí. Me sorprendí a mí misma por la firmeza de mi voz. Elena, debes saberlo. Han solicitado los registros médicos de Ricardo. Tus registros telefónicos. Y están buscando declaraciones juradas del personal de servicio.
Buscan cualquier cosa que sugiera que influiste indebidamente en Ricardo durante su enfermedad. Una fría ira se instaló en mi pecho. ¿Qué busquen? Ricardo y yo tomamos esta decisión juntos. Con mentes claras y corazones rotos. Esa tarde llamó el primer periodista. De alguna manera, la noticia de la disputa de la familia Bosch se había filtrado. Al anochecer, 3 publicaciones de negocios de Barcelona diferentes se habían puesto en contacto para pedir comentarios. Viuda de Bosch en batalla judicial por herencia de 1.000 millones de euros, rezaba un titular que ya circulaba en línea. Carlota llamó. Angustiada. Papá dio una entrevista, abuela. Está diciendo a la gente que has tenido episodios desde que el abuelo enfermó. Que has estado confusa, vengativa. ¿Te sorprende? Le pregunté suavemente. Sabía que él estaba desesperado. Pero su voz se quebró. Está arrastrando tu nombre por el fango por dinero. Dinero que ni siquiera necesita. Nunca se trató de necesidad con tu padre, Carlota. Se trataba de lo que él sentía que le correspondía. La mañana siguiente, Laura llegó al ático. Con una carpeta gruesa. Señora Bosch, creo que debería ver esto. El equipo de comunicaciones lo preparó después de que la noticia saliera a la luz. Dentro había una estrategia de medios integral. Para defender tanto la decisión de Ricardo como mi aplicación de la misma. Comunicados de prensa enfatizando la lucidez de Ricardo. Testimonios de ejecutivos sobre el absentismo de Tomás. Fotos cuidadosamente seleccionadas que mostraban a Tomás ausente de importantes eventos de la empresa mientras vacacionaba en lugares exóticos. ¿Ricardo autorizó esto? Pregunté. Aturdida por la minuciosidad. Laura asintió. Hace 6 meses. Dijo, si Tomás fuerza una pelea pública, estaremos listos para defender el honor de Elena con la verdad. Incluso desde más allá, Ricardo me estaba protegiendo. Toqué la alianza de boda que aún llevaba. Sentí su presencia. Retengamos, decidí. Responderemos si es necesario. Pero no dispararé la primera bala contra mi propio hijo en público. Laura pareció aliviada. Eso es lo que el señor Bosch predijo que diría. ¿Hay algo más? Sacó un sobresellado de su bolso. Me pidió que le diera esto si Tomás recurría a la prensa. Dentro había una nota manuscrita y una tarjeta de memoria. La nota de Ricardo decía, la opción nuclear. Tu decisión, mi amor. Úsala solo si Tomás no deja alternativa. La tarjeta de memoria contenía grabaciones de vídeo. Tomás en eventos de la empresa, visiblemente intoxicado, haciendo comentarios inapropiados a los empleados. Tomás discutiendo con Ricardo de forma virulenta durante su enfermedad. Acusándolo de manipulación emocional por pedirle que asistiera a las reuniones de la Junta. Tomás y Victoria burlándose de los síntomas de cáncer de Ricardo. Cuando pensaban que nadie escuchaba. Guardé la tarjeta en la caja fuerte. El corazón me dolía. Ricardo había sabido que podría llegar a esto. Pero me había dejado la elección a mí. El poder de destruir la reputación de nuestro hijo con pruebas de su propio comportamiento. La primera audiencia de la demanda estaba programada para la semana siguiente. En preparación, Ramón organizó que fuera examinada por 3 expertos psicológicos independientes. Para contrarrestar las afirmaciones de Tomás sobre mi estado mental. Los 3 informes confirman lo que sabemos, me aseguró Ramón. Estás perfectamente competente. Exponiendo un dolor apropiado, pero sin deterioro cognitivo. ¿Será suficiente? Pregunté. Combinado con los vídeos de precaución de Ricardo explicando su proceso de toma de decisiones, debería serlo. Pero Tomás ha contratado a Leopoldo Serrano. Reconocí el nombre. El litigante de sucesiones más agresivo de Barcelona. Infame por sus tácticas de tierra quemada. Prepárate para los ataques personales en la corte, Ramón advirtió. Intentarán provocarte. Hacer que parezcas inestable o vengativa. Esa noche, incapaz de dormir, deambulé por nuestro ático. Toqué las pertenencias de Ricardo. Sus gafas de lectura aún en la mesita de noche. Su suéter favorito que no podía soportar mover del armario. En su estudio me encontré abriendo cajones que había evitado desde su muerte.
En el cajón inferior de su escritorio, había una libreta de cuero. Nunca la había visto antes. Diferente de su diario de negocios. La primera entrada estaba fechada 5 años antes. Tomás se perdió otra reunión de la junta hoy. Ricardo había escrito. Tercera este trimestre. Dijo que Victoria lo necesitaba para alguna gala benéfica. La junta lo está notando. Peor aún, él está notando que ellos lo notan. Orgullo herido. Reaccionó. Me acusó de avergonzarlo. ¿Cuándo empezó mi hijo a creer que merecía el poder sin responsabilidad? Leí durante horas. Las lágrimas me corrían por la cara. Ricardo. Él había escrito sus crecientes preocupaciones sobre Tomás. Sus intentos de guiarlo. Y finalmente su dolorosa decisión de proteger la empresa del sentido de derecho de su propio hijo. La última entrada. Escrita 2 semanas antes de su muerte. Me rompió el corazón. Le he fallado, Elena. O quizás ambos lo hicimos, dándole demasiado y pidiéndole muy poco. La parte más dura de morir no es dejar la empresa. Ni siquiera dejarte a ti, mi amor. Es saber que no estaré aquí para ayudar a Tomás a convertirse en el hombre que aún podría ser. Esa carga ahora recae en ti, y es más pesada que cualquier otra que te haya pedido soportar. A la mañana siguiente llamé a Carlota. Necesito que le entregues un mensaje a tu padre. Dile que estoy dispuesta a reunirme. Solo los dos. Sin abogados. Sin Victoria. ¿Crees que vendrá? Preguntó ella, dudando. Dile que es sobre un posible acuerdo, respondí. Él vendrá. La crisis del contrato de transporte marítimo europeo exigía atención inmediata. Antes de las 9 de la mañana del día siguiente, yo estaba sentada en la antigua oficina de Ricardo, en la sede de Naviera Bosch. Me rodeaban ejecutivos ansiosos. Maersk amenaza con retirar 130 millones de euros en negocios anuales, explicó Jaime Fernández, el director ejecutivo interino. Jaime era un hombre serio, capaz, a quien Ricardo apreciaba mucho. Su representante citó específicamente la incertidumbre del liderazgo tras las disputas públicas. Llevan con nosotros 20 años, señalé. Escaneé los detalles del contrato. Esto no es solo cuestión de titulares. No, Jaime asintió gravemente. Tomás los contactó directamente la semana pasada. Parece que afirmaba que pronto reanudaría el control. Y quería renegociar los términos. Mis manos se apretaron alrededor de mi taza de café. Él había socavado deliberadamente la estabilidad de la empresa. Nuestra empresa. Así parece. Dijo Jaime. Después de 2 horas de estrategia de emergencia, logramos salvar la relación. Fue a través de una videollamada. Yo misma aseguré al liderazgo de Maersk la estabilidad de la empresa. Su alivio fue palpable cuando confirmé que el plan de sucesión que Ricardo había establecido, promocionando desde dentro en lugar de instalar a Tomás, sería honrado. Mientras los ejecutivos salían, Jaime se quedó. Señora Bosch, hay algo más que debe saber. Varios altos cargos han recibido agresivas consultas de empleo por parte de Victoria. Está tratando de identificar quién podría ser simpatizante de la posición de Tomás, me di cuenta. O peor aún, intentando robar talentos si pierden el caso. Sí. Y Tomás ha estado accediendo a archivos sensibles como director regional. Todavía tiene autorizaciones de alto nivel. Tomé una decisión inmediata. Restrinja su acceso. Si pregunta por qué, remítalo al departamento legal. Es un paso significativo, advirtió Jaime. Todavía es un empleado. Un empleado que trabaja activamente contra los intereses de la empresa, repliqué. Ricardo habría hecho lo mismo. Mi voz era firme. No había lugar para dudas. Por la tarde ocurrió la predecible explosión. Tomás irrumpió en el vestíbulo de la sede. Exigiendo verme. Seguridad llamó arriba. Les indiqué que lo acompañaran a la oficina de Ricardo. Entró furioso. Su rostro enrojecido de rabia. Me has bloqueado el acceso a los sistemas de mi propia empresa. Gritó. La empresa de tu padre. Corregí con calma.
La que estás tratando de dañar a través de litigios y contacto no autorizado con nuestros socios. Yo construí relaciones con esos socios durante años. Relaciones que ahora estás aprovechando para crear inestabilidad. Eso se acaba hoy, Tomás. Tomás paseaba, pasándose las manos por el pelo. Un gesto tan parecido al de Ricardo que mi corazón se encogió. A pesar de todo. Esto es absurdo. Estoy luchando por lo que es legítimamente mío. No, Tomás. Estás luchando por lo que crees que te corresponde por derecho. Hay una diferencia. Dejó de pasear. Su voz bajó. Peligrosamente. ¿Sabes lo que dice Victoria? Dice que siempre has estado celosa de mí. Que te molestaba como papá me preparaba para tomar el relevo. La acusación era tan ridícula que casi me reía a carcajadas. ¿Eso es lo que ella te cuenta, Tomás? Tu padre y yo pasamos 20 años intentando interesarte en el negocio real. Más allá del despacho de la esquina y la cuenta de gastos. Tú aparecías para el glamour y desaparecías para el trabajo. Esa es la verdad. Eso no es cierto. Protestó. Pero sus ojos se desviaron de los míos. Sí lo es. Ricardo lo documentó todo. Las reuniones perdidas. Las negociaciones fallidas para las que no te preparaste. Los empleados cuyos nombres nunca te molestaste en aprender después de una década. Tomás golpeó la mano sobre el escritorio. Un ruido seco. Deja de hablar de mí como si fuera una decepción. Papá estaba orgulloso de mí. Te amaba desesperadamente, dije. En voz baja. Eso es diferente de orgullo. Algo parpadeó en los ojos de Tomás. Duda, quizás. ¿O un momento de dolorosa claridad? Escúchame, Tomás. La empresa ya está sufriendo por tus acciones. Contratos en peligro. Empleados distraídos. El valor de las acciones fluctúa. ¿Es eso lo que realmente quieres? ¿Dañar lo que tu padre construyó solo para reclamar la propiedad de sus ruinas? Quiero lo que es mío, repitió. Pero con menos convicción. Incluso si conseguirlo destruye todo lo demás. ¿Tu reputación? La estabilidad de la empresa. Hice una pausa. Lo observé con atención. ¿Tu matrimonio? Su cabeza se levantó de golpe. ¿Qué pasa con mi matrimonio? ¿Realmente crees que Victoria se quedaría si no hay herencia? ¿Si no hay un estatus social como heredero aparente de Naviera Bosch? Eso es una insinuación asquerosa, gruñó. Pero de nuevo sus ojos traicionaron incertidumbre. ¿Lo es? Dime, ¿dónde está ella ahora, Tomás? ¿Con Ramón Garrido? ¿Planeando el próximo ataque? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntó cómo te sentías por perder a tu padre? Su rostro se arrugó momentáneamente. Luego se endureció de nuevo. No sabes nada de mi matrimonio. Sé que antes de Victoria visitabas a tu padre todos los domingos. Sé que una vez valorabas las tradiciones familiares, como los viajes de pesca de cumpleaños de Ricardo. Todo eso cambió cuando ella decidió que esas cosas no valían tu tiempo. Eso no es justo. Y sé que se quejaba de visitar a tu padre moribundo en el hospital. Lo llamaba a cumplir su horario hasta la recompensa. Carlota la escuchó. Tomás se quedó completamente inmóvil. Se quedó helado. Carlota, ella miente. ¿Cuándo te ha mentido Carlota alguna vez, Tomás? Incluso cuando te perdiste sus cumpleaños, su graduación, ella nunca inventó historias sobre ti. Siempre te ha querido demasiado para eso. Por un momento Tomás pareció perdido. El hombre confiado y enojado. Reemplazado por un hijo confundido que intentaba reconciliar verdades incómodas. Entonces su teléfono sonó. Él lo miró. Y su expresión se cerró de golpe. Victoria me necesita en la oficina del abogado, dijo con rigidez. Esta conversación ha terminado. Cuando llegó a la puerta, lo llamé. Tomás, decidas lo que decidas sobre la demanda, sabes esto. El mayor arrepentimiento de Ricardo no fue desheredarte. Fue no poder ayudarte a convertirte en el hombre que sabía que podrías ser. Se detuvo. Sin voltearse. Sus hombros estaban tensos.
Luego salió. Sin decir una palabra más. Esa noche Carlota llamó llorando. Papá vino a mi apartamento. Me preguntó si lo que dijiste era cierto sobre la llamada de Victoria. Le conté todo. Solo se sentó ahí. Luego se fue sin decir nada. Estoy preocupada por él, abuela. Hiciste lo correcto, cariño, le aseguré. Aunque mi propia preocupación crecía. A veces, la verdad duele antes de sanar. Más tarde recibí un mensaje de texto del propio Tomás. La primera comunicación directa que había iniciado desde la lectura del testamento. Necesitamos hablar. No sobre la demanda. Sobre papá. Mañana, respondí simplemente. Ven a desayunar. 8 de la mañana. El sueño me eludió esa noche. Deambulé por el ático. Finalmente me encontré en el armario de Ricardo. Pasé los dedos por sus trajes. Inhalé el tenue aroma de su colonia. En el bolsillo de su chaqueta favorita encontré una pequeña libreta. Nunca la había visto. Era diferente de su diario de negocios. La primera página decía simplemente, cosas que deseo para Tomás. Lo que seguía no eran legados materiales. Eran esperanzas. Que encuentre un propósito más allá de la riqueza. Que valore las relaciones por encima del estatus. Que descubra la satisfacción de construir algo significativo. Que se convierta en un padre que esté presente para Carlota. En las últimas páginas, la letra de Ricardo se había vuelto más temblorosa. Escrita durante su enfermedad. Que comprenda algún día por qué tomé esta decisión. Que nos perdone a Elena y a mí. Que descubra que nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que estaba destinado a ser. Las lágrimas me corrieron por la cara. Apreté este testamento oculto. Este testimonio de la esperanza perdurable de Ricardo por nuestro hijo. Incluso al tomar la dolorosa decisión de redirigir la herencia de Tomás, nunca había dejado de creer en su potencial para crecer. Oh, Ricardo, susurré a la habitación vacía. ¿Qué quieres que haga ahora? El amanecer se abría sobre el mar Mediterráneo. Bañaba nuestro dormitorio con una luz dorada. Colocé cuidadosamente la libreta sobre la mesa del desayuno. Donde Tomás se sentaría. Pasara lo que pasara, necesitaba escuchar la voz de su padre. No a través de abogados. Ni de documentos legales. Sino de corazón a corazón. Incluso a través de la brecha de la muerte. Los escalones del juzgado estaban atestados de reporteros. Parecían un enjambre. Ramón me ayudó a salir del coche. Los flashes de las cámaras estallaron como relámpagos. Voces, muchas voces, lanzaban preguntas que se mezclaban en una cacofonía. Señora Voss manipuló el testamento de su esposo. ¿Es cierto que su hijo fue excluido por perderse el funeral? Padece demencia, como afirma su hijo. Ramón me guió a través de esa marea. Sus brazos firmes alrededor de mis hombros. Sin comentarios hasta después de la audiencia, repitió con voz enérgica. Dentro, la sala del tribunal ya estaba llena. Periodistas, abogados curiosos. Y un número sorprendente de empleados de Naviera Voss. En la primera fila, sentada, estaba Carlota. Me había enviado un mensaje antes. Dijo que asistiría a pesar de la furia de su padre. Cuando nuestras miradas se encontraron, me dedicó una pequeña y valiente sonrisa. Tomás y Victoria entraron por una puerta lateral. Con ellos su abogado, Leopoldo Serrano. Un hombre flaco con ojos fríos. Con una reputación de destruir testigos. Tomás iba impecablemente vestido. Un traje conservador. Me recordó dolorosamente a Ricardo. Victoria, por su parte, llevaba un vestido negro como de viuda. Una declaración visual, calculada, sin duda. La jueza Carmen López, una veterana del Tribunal de Sucesiones, con el cabello plateado y ojos penetrantes, declaró abierta la audiencia. Eran las 9 de la mañana en punto. Esta es una audiencia preliminar. Respecto al patrimonio Voss, comenzó la jueza. He revisado los documentos de ambas partes. Señor Serrano, como letrado del peticionario, puede comenzar. Serrano se acercó al estrado. Con una gravedad practicada.
Su señoría, este caso se centra en una grave injusticia. Tomás Bosch, el único hijo del difunto Ricardo Bosch, ha sido efectivamente desheredado. Esto ha sido a través de la manipulación de una cláusula de comportamiento ético. Una cláusula insertada durante la enfermedad final de Ricardo Bosch, cuando él estaba fuertemente medicado y susceptible a influencias. Hizo un gesto dramático hacia mí. La señora Elena Bosch, impulsada por quejas personales y una función cognitiva en declive, convenció a su moribundo esposo para crear esta medida punitiva. Luego la esgrimió vengativamente cuando su hijo se perdió partes del funeral para asistir a un evento familiar largamente planeado. La descripción era tan falsa, tan ajena a la verdad, que casi me eché a reír en voz alta. Ramón me apretó la mano en señal de advertencia. Demostraremos que Ricardo Bosch no estaba en sus plenas facultades mentales cuando se añadió esta cláusula. Que la señora Bosch exhibió comportamientos controladores durante su enfermedad. Y que la desheredación representa una grave desviación de los deseos previamente expresados por Ricardo Bosch. Que su hijo dirigiera su empresa. La jueza López asintió. Sin expresión. Señor Garrido. Ramón se puso de pie. La imagen de la compostura digna contrastaba con la presentación teatral de Serrano. Su señoría, Ricardo Bosch, fue un empresario meticuloso. Construyó una empresa de 1.000 millones de euros mediante una planificación cuidadosa y una evaluación clara de las capacidades de las personas. Ese mismo enfoque metódico se extendió a su planificación patrimonial. Hizo un gesto hacia los gruesos archivadores que tenía delante de la jueza. La documentación que hemos proporcionado demuestra 3 hechos críticos. Primero, Ricardo Bosch fue certificado como mentalmente competente por múltiples médicos durante toda su enfermedad, incluido el día en que se añadió la cláusula moral. Segundo, la cláusula en sí no fue una adición de última hora, sino coherente con las preocupaciones de Ricardo. Preocupaciones de larga data. Sobre el compromiso de su hijo con la empresa y sus valores. Y tercero, la invocación de la cláusula por parte de la señora Bosch no fue caprichosa, sino la culminación de años de comportamiento problemático de Tomás Bosch. Un comportamiento que alcanzó su punto álgido cuando eligió asistir a la celebración del cumpleaños de su esposa, en lugar de participar plenamente en el funeral de su padre. Ramón hizo una pausa. Luego añadió en voz baja. Este caso no se trata de la venganza de una madre. Se trata del derecho de un padre a asegurar que el trabajo de su vida continúe en manos capaces y comprometidas. Durante las siguientes 2 horas, ambas partes presentaron argumentos preliminares y pruebas. Serrano presentó declaraciones juradas del círculo social de Tomás y Victoria. Afirmaban que yo había parecido confusa e irracionalmente enojada con Tomás durante la enfermedad de Ricardo. Ramón lo contrarrestó con informes médicos que confirmaban mi buena salud cognitiva y la competencia de Ricardo. El momento más dramático llegó cuando Serrano reprodujo una declaración en vídeo de la chef doméstica de Tomás y Victoria. Afirmó haber escuchado como yo le decía a Ricardo: Tomás no merece nada de lo que construiste. Ramón se puso de pie inmediatamente. Su señoría, el contexto aquí es crítico. Tenemos la grabación completa de esa conversación. Con el permiso de la jueza, Ramón reprodujo la propia grabación de Ricardo de aquel día. Mostraba que mi comentario llegó después de que Tomás no hubiera visitado a su padre. A pesar de estar en la ciudad, había enviado a Victoria en su lugar, con la excusa de que tenía reuniones más importantes. La cita completa fue: Tomás no merece nada de lo que construiste si ni siquiera puede visitarte cuando te estás muriendo. Me rompe el corazón decirlo, Ricardo, pero es cierto. La voz de Ricardo, débil pero decidida, había respondido: Lo sé, Elena. Lo he sabido durante años. Solo que no quería admitirlo. Un murmullo recorrió la sala. El rostro de Tomás se puso carmesí. Cerca de la conclusión de la audiencia, la jueza López se dirigió directamente a ambas partes. Este caso implica claramente dinámicas familiares complejas, más allá de las consideraciones legales. Antes de proceder a un litigio completo, ordeno a ambas partes a mediación. Señora Bosch, señor Bosch, esta es una oportunidad
para resolver estos asuntos en privado, antes de que se cause más daño a su familia y al legado empresarial del señor Voss. Mientras recogíamos nuestras pertenencias después del aplazamiento, noté a Carlota. Se acercaba a Tomás. Le hablaba intensamente. Él negaba con la cabeza. Una y otra vez. Victoria tiraba de su brazo. Miraba a Carlota con desprecio. Afuera, los medios esperaban como buitres. Tomás y Victoria llegaron primero a las puertas. Serrano los guió a un atril. La audiencia de hoy fue solo el comienzo, anunció Tomás a las cámaras. Confiamos en que el tribunal reconocerá que los verdaderos deseos de mi padre están siendo subvertidos. Ningún hijo debería ser desheredado por perder parte de un funeral debido a compromisos familiares previos. Cuando llegó mi turno, Ramón me aconsejó un simple sin comentarios. Pero algo en mí se rebeló contra la versión edulcorada de Tomás. Solo tengo una declaración, dije. Mi voz era más fuerte de lo que esperaba. Este caso no se trata de un funeral perdido. Se trata de honrar los deseos cuidadosamente considerados de Ricardo Voss por la empresa que construyó. Amaba a su hijo. Pero amaba a los miles de empleados que dependen de Naviera Voss aún más. De vuelta en el ático, el agotamiento me abrumó. El espectáculo público había sido tan agotador como Ramón me había advertido. Mi teléfono vibró con un mensaje de Carlota. Abuela, ¿puedo ir? Necesito hablar contigo de algo importante. Una hora después, Carlota estaba sentada frente a mí. Su joven rostro grave. Papá está desesperado, abuela. Después de la audiencia, lo escuché a él y a Victoria discutiendo con el señor Serrano. Planean liberar registros médicos, sugiriendo que el abuelo tuvo episodios de confusión. Aunque saben que no era cierto. Mi corazón se hundió. Dañarían la reputación de Ricardo póstumamente. Idea de Victoria, confirmó Carlota. Ella dijo, los muertos no pueden defender su estado mental. Papá parecía incómodo, pero no objetó. Cerré los ojos brevemente. ¿Qué más, Carlota? Ella dudó. También planean citar a mi madre. A Carolina. La primera esposa de Tomás. Carolina se había mantenido amistosa con Ricardo y conmigo después del divorcio. Para molestia de Tomás y Victoria. Creen que mamá testificará que nunca te gustó Victoria. Y que pusiste al abuelo en contra de ella. Y por extensión en contra de papá. Después de que Carlota se fue, me quedé de pie en la ventana, observando cómo caía la noche sobre Barcelona. La ciudad que Ricardo había amado. El mañana traería más batallas. Más escrutinio público. Más daño al nombre Voss. Un nombre que Ricardo había trabajado tan duro para hacer sinónimo de integridad. Por primera vez desde que todo esto comenzó, me pregunté si estaba haciendo lo correcto. ¿Querría Ricardo que su reputación fuera analizada póstumamente? ¿Querría que Carlota quedara atrapada entre su padre y su abuela? ¿Querría que el nombre de la empresa fuera arrastrado por los titulares de la prensa sensacionalista? Mientras la duda se arrastraba, me encontré hablando de nuevo. A testigos invisibles de la tragedia de nuestra familia. Esa noche, incapaz de dormir, deambulé por nuestro ático. Finalmente me encontré en el armario de Ricardo. Pasé los dedos por sus trajes. Inhalé el tenue aroma de su colonia. En el bolsillo de su chaqueta favorita, encontré una pequeña libreta. Nunca la había visto. Era diferente de su diario de negocios. La primera página decía simplemente, cosas que deseo para Tomás. Lo que seguía no eran legados materiales. Eran esperanzas. Que encuentre un propósito más allá de la riqueza. Que valore las relaciones por encima del estatus. Que descubra la satisfacción de construir algo significativo. Que se convierta en un padre que esté presente para Carlota. En las últimas páginas, la letra de Ricardo se había vuelto más temblorosa. Escrita durante su enfermedad. Que comprenda algún día por qué tomé esta decisión. Que nos perdone a Elena y a mí. Que descubra que nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que estaba destinado a ser. Las lágrimas me corrieron por la cara. Apreté este testamento oculto.
Este testimonio de la esperanza perdurable de Ricardo por nuestro hijo. Incluso al tomar la dolorosa decisión de redirigir la herencia de Tomás, nunca había dejado de creer en su potencial para crecer. El sueño me eludió esa noche. Me encontré deambulando por el ático. La casa me parecía enorme, llena de ecos. Finalmente fui al armario de Ricardo. Pasé los dedos por sus trajes. Aún olían un poco a él. A su colonia. Un aroma que ya se desvanecía. En el bolsillo de su chaqueta favorita encontré una pequeña libreta. Nunca la había visto. Era diferente de su diario de negocios. Más íntima. La primera página decía simplemente, cosas que deseo para Tomás. Lo que seguía no eran legados materiales. No hablaba de millones ni de acciones. Eran esperanzas. Deseos de padre. Que encuentre un propósito más allá de la riqueza. Que valore las relaciones por encima del estatus. Que descubra la satisfacción de construir algo significativo. Que se convierta en un padre que esté presente para Carlota. Era como leer el alma de Ricardo. En las últimas páginas, la letra de Ricardo se había vuelto temblorosa. Escrita ya durante su enfermedad. Que comprenda algún día por qué tomé esta decisión. Que nos perdone a Elena y a mí. Que descubra que nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que estaba destinado a ser. Las lágrimas me corrieron por la cara. Apreté aquella libreta oculta contra mi pecho. Era un testamento. Un testimonio silencioso de la esperanza perdurable de Ricardo por nuestro hijo. Incluso al tomar la dolorosa decisión de redirigir la herencia de Tomás, él nunca había dejado de creer. Nunca. Creer en el potencial de su hijo para crecer. Para cambiar. Oh, Ricardo, susurré a la habitación vacía. ¿Qué quieres que haga ahora? El amanecer se abría sobre el mar Mediterráneo. Bañaba nuestro dormitorio con una luz dorada. Colocé cuidadosamente la libreta sobre la mesa del desayuno. Justo donde Tomás se sentaría. Pasara lo que pasara, necesitaba escuchar la voz de su padre. No a través de abogados. Ni de documentos legales. Sino de corazón a corazón. Incluso a través de la brecha de la muerte. Tomás llegó precisamente a las 8. Solo. Se veía agotado. Las ojeras oscuras le sombreaban los ojos. Su aspecto, siempre impecable, mostraba signos de descuido. La camisa un poco arrugada. El pelo sin peinar. Parecía más viejo de sus 42 años. El dolor y el estrés le habían grabado nuevas líneas alrededor de la boca. «¿Viniste?», le dije. Simplemente. Abrí la puerta de par en par. Dije que lo haría. Su voz carecía de la hostilidad de los últimos días. En su lugar, había una monotonía cansada. Me preocupó más que su ira. Lo guié a la cocina. Había preparado el desayuno tradicional de Ricardo para el fin de semana. Huevos revueltos con hierbas. Tostadas de pan de masa madre. Y café negro fuerte. Durante décadas, este había sido nuestro ritual familiar. Hasta que Victoria lo había considerado aburrido. Y había introducido a Tomás en los brunches con champán en hoteles de lujo. Tomás miró la comida familiar. Una media sonrisa asomó. ¿Recordaste? Algunas tradiciones. Valen la pena conservarlas. Nos sentamos uno frente al otro. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas. Mostraba Barcelona despertando debajo de nosotros. Durante varios minutos comimos en silencio. El peso de las palabras no dichas pendía entre nosotros. Finalmente Tomás dejó el tenedor. Victoria se ha ido. Aunque había sospechado que esto podría pasar, escuchar la confirmación no me dio ninguna satisfacción. Lo siento. Una risa amarga escapó de él. ¿Lo sientes? Prácticamente lo predijiste. Tener razón sobre algo doloroso no lo hace menos doloroso de presenciar, respondí. ¿Qué pasó? Tomás miró su café. Después de nuestra conversación de ayer, la confronté sobre lo que Carlota escuchó. Al principio lo negó. Luego se enfadó porque yo cuestionara su lealtad. Negó con la cabeza. Discutimos.
Se dijeron cosas. Le pregunté directamente si se quedaría si no había herencia. Si no había una posición prestigiosa en Naviera Bosch. Y ella hizo 3 maletas. Cogió sus joyas. Incluido el brazalete de tenis de mi madre que le di en su último cumpleaños. Y dijo que no se había apuntado a esta humillación. Su voz se quebró ligeramente. 12 años de matrimonio. Y se fue en menos de 1 hora. Estiré la mano por la mesa. Cubrí la suya con la mía. Fue nuestro primer contacto físico desde el funeral. Él no se apartó. Lo siento de verdad, Tomás. A pesar de todo, nunca quise este dolor para ti. Asintió. Luego notó la pequeña libreta de Ricardo junto a su plato. ¿Qué es esto? Algo de tu padre que encontré anoche. Creo que él querría que lo tuvieras. Tomás la abrió con vacilación. Su expresión cambió al leer la primera página. Durante los siguientes 20 minutos se sentó en completo silencio. Pasando las páginas lentamente. De vez en cuando se limpiaba los ojos. Cuando finalmente levantó la vista, algo había cambiado en su rostro. La ira defensiva. Reemplazada por un dolor crudo. Nunca me dijo nada de esto, susurró Tomás. ¿Habrías escuchado? Le pregunté. Con suavidad. Cerró la libreta con cuidado. No, probablemente no. Tras una larga pausa, añadió, no lo conocía en absoluto, ¿verdad? Conocías al padre que te amaba incondicionalmente. No conocías al hombre que construyó algo extraordinario. A través del sacrificio y la integridad. Serví más café para los dos. Él quería que conocieras a ambos. Tomás miró el horizonte de la ciudad. La querida Barcelona de Ricardo. Donde había empezado con un muelle alquilado. Y un remolcador de segunda mano. Recuerdo cuando tenía 10 años, dijo de repente. Papá me llevó al muelle original donde empezó. Todavía estaba operativo entonces. Solo una pequeña fracción de la empresa. Me presentó a cada trabajador por su nombre. También sabía los nombres de sus hijos. Todos lo respetaban mucho. Su voz se volvió distante con el recuerdo. Le dije que quería ser como él cuando fuera mayor. Todavía puedes serlo, dije en voz baja. No dirigiendo su empresa. Esa oportunidad ha pasado. Pero en entender lo que realmente lo hizo notable. Que fue su creencia de que el éxito no significaba nada sin integridad. Que la riqueza era una responsabilidad. No solo un privilegio. Que estar presente para las personas que dependen de ti importa más que cualquier resultado final. Tomás absorbió esto en silencio. Volteó la libreta de Ricardo en sus manos. Cuando finalmente habló de nuevo, su voz había cambiado. El heredero con derechos. Reemplazado por alguien más pensativo. Más vulnerable. Retiro la demanda. Un alivio me inundó. Pero mantuve mi expresión neutral. ¿Por qué? Porque papá tenía razón, Tomás me miró directamente a los ojos. No me lo he ganado. Y luchar contra ti en los tribunales no cambiará ese hecho. ¿Qué hay de tus abogados? ¿Y Victoria? Victoria se ha ido. En cuanto a Serrano, puede facturarme por los servicios prestados. Y luego terminar nuestra relación. Tomás se enderezó. Sus hombros se cuadraron. Lo manejaré hoy mismo. Nos dirigimos al salón. Donde las fotos de nuestra familia a lo largo de los años se alineaban en las estanterías. Tomás se detuvo ante una imagen de él mismo a los 16 años. De pie con orgullo junto a Ricardo. En la cubierta del buque insignia de la empresa. Tuve tantas oportunidades, dijo suavemente. Él siguió dándome oportunidades para dar un paso adelante. Para aprender. Para crecer. Las desperdicié todas. No todas, corregí. Estás aquí ahora. Tomando una decisión difícil. Pero correcta. Eso cuenta para algo. ¿Qué pasará ahora? Preguntó volviéndose hacia mí. ¿Con la empresa? ¿Con nosotros? La empresa continuará como Ricardo planeó. Gestionada por personas que comparten sus valores y visión.
En cuanto a nosotros. Elegí mis palabras con cuidado. Eso depende de lo que quieras, Tomás. Ya no sé lo que quiero, admitió. Todo lo que creí que importaba. El dinero. El estatus. Victoria. Todo se ha ido. O se está yendo. Tengo 42 años y tengo que empezar de nuevo. Quizás eso es exactamente lo que necesitas. Asintió lentamente. Quizás sí. Mientras Tomás se preparaba para irse, se detuvo en la puerta. Hay una cosa más. Quiero disculparme con Carlota. He sido un padre terrible para ella. Nunca es demasiado tarde para cambiar eso, dije. Pensando en el último deseo de Ricardo en su libreta. ¿Estarías? Tomás dudó. Mostraba una humildad que rara vez había visto. ¿Estarías allí cuando hable con ella? Quizás necesite ayuda para encontrar las palabras adecuadas. Por supuesto. Después de que se fue, me quedé sola en el ático. El lugar que una vez había vibrado con la energía y la visión de Ricardo. Por primera vez desde su muerte sentí algo más allá del dolor. Una silenciosa certeza. Habíamos llegado a un punto de inflexión. Si aún me escucha, por favor, ayúdeme a comentar el número 1 a continuación, para saber que todavía hay amigos que me acompañan en este viaje. Su presencia es mi mayor motivación para contar la última parte de esta historia, sobre cómo Tomás ha encontrado un nuevo camino y cómo el legado de Ricardo ha sido honrado de la manera más significativa. Gracias por escuchar. Después de que Tomás se fue ese día, el silencio en el ático ya no se sentía tan pesado. Había una ligereza, un atisbo de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Había sido una conversación difícil, sí, pero necesaria. El inicio de algo diferente. 2 días después, Tomás llegó de nuevo al ático. Esta vez sin rastro de la ira o el agotamiento que había llevado consigo la última vez. Venía con un aire más calmado, más sereno. Había una nueva humildad en sus ojos. Me dijo con la voz suave, apenas un murmullo: mamá, hay algo más. Quiero pedir perdón a Carlota. He sido un padre terrible para ella. Lo miré. Mis ojos se empañaron un poco. No era fácil para él decir eso. No lo era. Asentí. Es un buen paso, hijo. Y... dudó. Su mirada buscó la mía, vulnerable. Necesitaré ayuda para encontrar las palabras adecuadas. ¿Estarías allí cuando hable con ella? Quizás ella te escuche mejor. Mi corazón se encogió. Era la primera vez en años que Tomás me pedía ayuda. ¿Realmente? Por supuesto, hijo. Por supuesto que sí. Sentí una calidez extenderse por mi pecho. La misma calidez que sentía Ricardo, seguro, al ver que su hijo daba un paso hacia la madurez. Y así fue. Unas tardes después, los 3 nos reunimos en el salón. Carlota al principio estaba tensa. Sus brazos cruzados. Tomás, con la voz temblorosa, le ofreció sus disculpas. Una disculpa sincera. Sin excusas. Habló de sus ausencias, de sus prioridades equivocadas. Habló de su arrepentimiento. Las palabras, al principio torpes, se volvieron más fluidas a medida que hablaba desde el corazón. Carlota escuchó. Al principio en silencio. Luego vi una lágrima correr por su mejilla. Una sola lágrima. Papá, susurró Carlota al final. Yo solo quería que estuvieras ahí. Como el abuelo. Tomás asintió. Se secó una lágrima que también había escapado de sus ojos. Lo sé, hija. Y prometo que de ahora en adelante lo estaré. Aquella promesa. La sentí. Sentí su peso. Y sentí su sinceridad. Fue un momento sencillo. Pero tan profundo. La cicatriz tardaría en sanar. Pero la herida ya no sangraba. Después de que Tomás retirara la demanda, hubo un tiempo de calma. La prensa, que había sido tan voraz, pareció perder interés. La empresa, gracias a Jaime y a mi intervención, recuperaba la estabilidad. Pero Tomás no volvió a pedir su puesto. Ni su dinero.
Para sorpresa de todos, se acercó a Laura, la asistente de Ricardo, con una petición muy diferente. Me sorprendió a todos, me contó Laura, al no pedir dinero ni posición, sino una oportunidad para aprender sobre la visión filantrópica de su padre. Fue una decisión que me llenó de un orgullo silencioso. Tomás quería empezar de nuevo. Desde abajo. No en las oficinas relucientes de Naviera Bosch, sino en el corazón de la Fundación Ricardo Bosch. Pasó los meses siguientes inmerso en el trabajo de la fundación. Visitó las iniciativas comunitarias que Ricardo había apoyado durante décadas. Habló con la gente. Conoció a las familias. Las que Ricardo había ayudado con becas. Con programas educativos. Con proyectos de desarrollo económico. Los que Ricardo, con su mano discreta, había impulsado para mejorar vidas. Yo lo veía. Lo observaba. Lo escuchaba hablar. Contaba cómo Ricardo había ayudado a un joven estudiante a ir a la universidad. Cómo un pequeño negocio había florecido gracias a un préstamo de la fundación. Sus ojos ahora brillaban con un propósito diferente. Ya no eran los ojos del Tomás calculador que solo veía números. Eran los ojos de alguien que empezaba a entender el verdadero valor de impactar en las vidas de los demás. A menudo nos sentábamos a charlar. En el salón. Con un café. Le hablaba de Ricardo. De cómo él creía firmemente que la verdadera riqueza no era lo que se acumulaba, sino lo que se compartía. De cómo se sentía responsable por la gente que dependía de Naviera Bosch. De las familias. De los sueños. Tomás escuchaba. De verdad. No interrumpía con excusas. O con planes de futuro basados solo en el beneficio personal. Sus preguntas eran profundas. Pedía mi consejo. Mi opinión. Se estaba convirtiendo en un hombre diferente. En el hombre que Ricardo siempre había sabido que podía ser. La relación con Carlota floreció. Lentamente. Pero con fuerza. Ella lo visitaba en la fundación. A veces juntos iban a ver los proyectos. Ella, con su pasión por la ciencia ambiental, encontraba puntos en común con el lado más altruista de su abuelo. Y ahora, de su padre. Las heridas, aunque no se olvidan, empezaban a cerrarse. Lentamente. Con cada gesto. Con cada palabra sincera. Era una paz que me envolvía. Una paz que no creí volver a sentir. La paz de ver que a pesar del dolor, a pesar de las decisiones difíciles, el legado de Ricardo no solo se había salvado, sino que, de alguna manera, se estaba transformando. Y nuestro hijo había encontrado su propio propósito. Un año más tarde. El tiempo, ya ve usted, tiene su propia manera de sanar. Un año después de la partida de Ricardo. 3 figuras nos encontrábamos junto a su tumba. Era una mañana soleada de noviembre. El aire fresco y limpio. Era el cementerio de Barcelona. Allí estábamos, Tomás, Carlota y yo. Colocamos rosas blancas. Las flores favoritas de Ricardo. Las dejamos con cuidado sobre la sencilla lápida de granito. Era una rutina nueva, llena de un significado profundo. Estaría orgulloso hoy, dije. Mi voz era suave, apenas un susurro. Miré a Tomás. Él se ajustaba la corbata. No era una de esas corbatas caras de diseñador que solía favorecer. Era una corbata modesta. Adecuada. Adecuada para su nuevo puesto como director de alcance comunitario de la Fundación Ricardo Bosch. Después de retirar la demanda, Tomás nos había sorprendido a todos. No había pedido dinero. Ni una posición de poder en Naviera Bosch. Había pedido algo distinto. Una oportunidad. Una oportunidad para aprender sobre la visión filantrópica de su padre. Empezando, como se dice, desde abajo. Había pasado meses visitando las iniciativas comunitarias de Naviera Bosch. Aprendiendo de primera mano. Sobre los programas educativos. Sobre los proyectos de desarrollo económico. Los que Ricardo había financiado discretamente durante décadas. Había visto el impacto. Había hablado con la gente. Había tocado las vidas que su padre había mejorado. Carlota ahora estaba completando su maestría.
En ciencias ambientales. Con la financiación del fideicomiso de su abuelo. Se deslizó. Su brazo se unió al de su padre. Una imagen que me llenó el alma. ¿Recuerdas la semana pasada?, dijo Carlota. Su voz alegre pero con un matiz de seriedad. En la ceremonia de becas. Cuando aquel chico del Besós dijo que el programa del abuelo era la única razón por la que podía ir a la universidad. Ella sonrió a Tomás. Tu discurso fue perfecto, papá. Tomás sonrió. Una sonrisa genuina. Una sonrisa que le llegaba a los ojos. De una manera que sus pulcras sonrisas corporativas nunca lo habían hecho. Solo les dije lo que yo mismo he estado aprendiendo. Que el verdadero legado no se trata de dinero o edificios. Se trata del impacto en las vidas. De lo que dejas en los demás. Mientras caminábamos de vuelta hacia los coches, Tomás se quedó un poco atrás. Dejó que Carlota se adelantara. Mamá, dijo en voz baja. Había una nueva calidez en esa palabra. No el formal madre que había adoptado durante los años de Victoria. Era mamá. Sentí un escalofrío agradable. He estado pensando en algo. La iniciativa educativa de la empresa para los hijos de los empleados. Me gustaría expandirla. Crear presencia en más barrios. Especialmente en las áreas más desfavorecidas. Eso suena exactamente a algo que tu padre apoyaría, le respondí. El calor se extendía por mi pecho. Tu opinión sería valiosa. ¿Mirarías la propuesta conmigo la semana que viene?, preguntó. Con un brillo de entusiasmo en los ojos. Una energía que recordaba a su padre. Me sentiría honrada, hijo. Al llegar a las puertas del cementerio, sentí ese impulso familiar. Una última vez. Miré las hojas doradas del otoño. Brillaban bajo el sol. Sentí una conexión. Con el tiempo. Con el pasado. Con el futuro. Al llegar a las puertas del cementerio, sentí ese impulso familiar. Una última vez. Miré las hojas doradas del otoño. Brillaban bajo el sol de la mañana. Me sentí conectada. Con el tiempo. Con el pasado. Y con el futuro que ahora se abría ante nosotros. Si ha seguido nuestra historia hasta su conclusión, dije, mi voz apenas un susurro al aire. Hablaba a nadie en particular. ¿A todos? Recuerde que la verdadera herencia no es lo que está escrito en documentos legales. No es una cifra en euros. Son los valores por los que vivimos. El impacto que tenemos en los demás. Y el coraje para empezar de nuevo. Cuando nos hemos perdido. Tomás me miró. Un atisbo de curiosidad en sus ojos. ¿A quién le hablas, mamá? Sonreí. Enlacé mi brazo con el suyo. Me sentía ligera. Solo una costumbre de una mujer mayor, cariño. A veces me gusta imaginar que nuestra historia podría ayudar a otros. A navegar por sus propios caminos difíciles. Como el diario de papá me ayudó a mí. Tomás asintió. Pensativo. Miró hacia el frente, hacia la carretera. Mientras conducíamos lejos del cementerio, eché un vistazo por el espejo retrovisor. Al lugar de descanso final de Ricardo. La dolorosa elección que él me había confiado. Esa que me había roto el corazón y me había exigido una fuerza que no sabía que tenía. Finalmente había logrado exactamente lo que él había esperado. No un castigo para nuestro hijo. Sino una transformación. Tomás no dirigiría Naviera Bos como Ricardo había soñado una vez. No sería el magnate que su padre fue. Pero finalmente se estaba convirtiendo en el hombre. El hombre que su padre siempre había creído que podría ser. Un hombre con propósito. Con corazón. Con una visión más allá de sí mismo. Algunos legados, me di cuenta, no se miden en euros. No se miden en edificios o en el poder. Se miden en la sabiduría finalmente recibida. En las lecciones dolorosamente aprendidas. Y en las relaciones cuidadosamente restauradas. En la familia que, a pesar de todo, se había reconstruido. Pieza a pieza. Y por esa medida, el legado de Ricardo Bos era más rico que nunca.
Un legado que no solo había perdurado, sino que había crecido. A través del amor. A través del perdón. Y a través de la esperanza de una madre. Una esperanza que al final nunca se dio por vencida. Y así, querida amiga o querido amigo, la historia de Elena Vos, de mi familia, llega a su fin. Ahora que ha escuchado hasta el final, me gustaría preguntarle, ¿qué piensa usted sobre la decisión que tomé? Sobre lo que Ricardo, mi Ricardo, dejó planeado. ¿Hubiera hecho algo diferente si estuviera en mi lugar? Por favor, no dude en compartir sus pensamientos en los comentarios de abajo. Créame, leo cada uno de ellos. Su opinión es muy valiosa para mí. Si esta historia le ha hecho pensar, si le ha tocado el corazón de alguna manera, no olvide dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crea que también le conmoverá, y suscribirse al canal para no perderse las próximas historias. Historias que como esta, la vida misma escribe. Nos vemos en la siguiente historia, ¿quién sabe? Quizás la próxima vez, la protagonista sea su propia memoria.